Muy buenas tardes. Las maestras Mercedes Rosario Castellón Palacios y su servidora Patricia Lisset Barbosa Cárdenas estaremos presentando el artículo Emociones en estudiantes de nivel superior ante la presencialidad en aulas después del SARS-CoV-2 en el Congreso Academia Journals que se llevará a cabo en Monterrey 2023 en el mes de marzo, los días 13 y 14. La pandemia por COVID-19 propició que hayan aumentado los problemas en las escuelas. Según Suárez, las causas fundamentales se evidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los retos y dificultades en el aprendizaje pueden estar relacionados con las formas de trabajo docente, pero también se asocian a factores motivacionales, cognitivos o bien a la complejidad del propio saber científico. Los estudiantes adultos desarrollaron una especie de condicionamiento aversivo frente a las tareas, especialmente relacionadas con las matemáticas, lo que transformó en excesiva ansiedad y en otros trastornos emocionales. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentó una serie de aspectos relacionados con el aprendizaje en alumnos de nivel superior, específicamente durante la pandemia. De ellos, 56.1 de los alumnos presentaron ansiedad, que conllevaba inquietud, temor, irritabilidad, problemas para dormir, con intensidad muy alta o alta al respecto a cómo se sentían antes del confinamiento. De la misma manera, 47.4 de ellos manifestó mayor depresión, decaimiento, tristeza, ganas de llorar. Y el 63.2 mayor estrés, nerviosismo, molestia porque pasan cosas fuera de su control. En promedio, el 55.6 de los alumnos presentaron aumento en cualquiera de estos indicadores del deterioro de su salud emocional. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, la pandemia impactó en el abandono por parte de estudiantes de sus estudios superiores. Dentro de las causas principales fue porque no contaban con condiciones estables de acceso a dispositivos tecnológicos y/o a conectividad de buena calidad. Por lo anterior, el objetivo que guió la investigación fue identificar las emociones de los estudiantes de ingenierías al regreso a la presencialidad después de COVID, para diseñar estrategias que fortalezcan el aprendizaje. Para esta investigación, se considera la definición emoción, tal como refiere Goleman, 2012. Emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. Y se analizó la existencia de las 9 emociones clasificadas por Goleman, 2007, y sus representaciones familiares, tal como se muestra en la siguiente tabla, en la cual tenemos las emociones positivas y sus representaciones familiares como lo son la alegría, confianza y amor. Y en las emociones negativas encontramos ira, tristeza, miedo, aversión, vergüenza y sorpresa. En esta investigación se realizó un estudio con enfoque mixto de tipo transversal, con un diseño de triangulación concurrente, dado que se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en un mismo instrumento y tiempo. Su análisis implicó realizar una validación cruzada para confirmar o descartar relaciones entre datos cuantitativos y cualitativos. Los participantes de esta investigación fueron 265 estudiantes del área de ciencias exactas de una universidad pública mexicana, de los cuales el 58% fueron hombres, 41% mujeres y el 1% optó por no decirlo. Las edades se encuentran el 66.8 menores de 20 años, el 31.3 entre 21 y 30 años y el 1.9 de 31 a 40 años. Respecto a su ocupación, el 50.2% solo estudia,
el 36.2 estudia y trabaja, y el 12.5 estudia y ayuda a su familia. El resto son amas de casa. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario elaborado y validado por Estrada 2022 para identificar emociones positivas, negativas y ambiguas de estudiantes al regreso a la presencialidad después de estar en clases virtuales por la pandemia COVID-19. El cuestionario contiene preguntas de respuesta cerrada con opciones de respuesta siempre, la mayoría de las veces, algunas veces y nunca, y preguntas abiertas con propósito de recopilar datos cuantitativos y cualitativos. La recolección de datos se llevó a cabo a través del cuestionario en línea y su análisis se realizó a través de la triangulación para comparar e interpretar gráficas de los datos cuantitativos y las respuestas de las preguntas libres. En cuanto a las emociones positivas, los resultados arrojaron lo siguiente. Los participantes refieren sentir alegría siempre en un 24.2, la mayoría de las veces 43%, algunas veces 30.6 y nunca 2.2. Respecto a la emoción confianza, contestaron siempre 33.6%, la mayoría de las veces 37.7, algunas veces 26 y nunca 2.7%. En cuanto al amor, siempre fue un 22%, la mayoría de las veces 33.3%, algunas veces 32.6 y nunca 12.1, como se muestra en la siguiente gráfica. Los resultados de las emociones negativas presentadas en la figura 2 y tabla 3, los alumnos contestaron que sienten ira un 1%, 1.5% siempre, la mayoría de las veces 6.1, algunas veces 43% y nunca 49.4. Por otra parte, en cuanto a la emoción tristeza, un 1.9 contestaron que siempre. La mayoría de las veces 4.2, algunas veces 3.9 y nunca 56.1%. Mientras la emoción negativa, miedo, las respuestas obtenidas fueron siempre con un 3.8%, la mayoría de las veces 6.5%, algunas veces 43.3% y nunca con el 46.4%. En cuanto a la aversión, esta emoción presentó que siempre 3.4%, la mayoría de las veces 11%, algunas veces 32.6% y nunca 53%. Para la última emoción, vergüenza, el 0.4% siempre, la mayoría de las veces 1.9%, algunas veces 20.5% y nunca 77.3%. En cuanto a sorpresa como emoción, el 8.7 contestaron que siempre, el 11.8 la mayoría de las veces, 38.8 algunas veces y el 40.7 nunca. De igual forma se presenta aquí la gráfica. Para concluir, el presente estudio cumplió con su objetivo de identificar las emociones de los estudiantes de ingenierías al regreso a la presencialidad después de COVID en escuelas de educación superior. Los resultados reflejan una tendencia a la baja de las emociones negativas y un porcentaje alto de las emociones positivas en los alumnos dentro de las aulas con la interacción entre docentes y compañeros. Por consiguiente, las autoridades universitarias deben establecer las condiciones óptimas para que los alumnos puedan aprender de una forma segura dentro de sus instalaciones, por lo que es conveniente seguir investigando en futuros estudios estrategias de aplicación que conlleve a mejorar el sistema de educación, porque después de la pandemia el proceso de aprendizaje cambió para todos y las escuelas necesitan innovación.
Les compartimos las referencias en las cuales estuvimos apoyándonos para nuestro artículo. Muchas gracias por su atención.